Lucendir y la espada azul. Audiolibro. Autor Javier Rubén Sinachi. Quien te lo lee. La colina de los Robert. Por favor, dale un me gusta al video y recomendá el canal. El general Robert, por su sueño que tuvo, siguió recibiendo flechas, interpretado como una visión espiritual. Incluso las 53 especiales que preparó Merytril, de las cuales hasta el momento solo utilizó 4, contando la que le disparó al capitán de arquería contra el general de los ejércitos colorados. Desde el reino, también recibe a 300 hombres experimentados en batallas para ponerse bajo su mando. Estos llegaron luego del mes y medio de haber salido con el general de los ejércitos Cenobert, el día de la gran batalla de liberación del territorio en torno a la última torre. Robert decidió hacer una gran escaramuza al territorio enemigo, a ver si encontraba a su hijo y cautivos, o mínimo debilitar al enemigo y vengarse lo más posible. Todo se preparó para que pudiera partir con 500 soldados al mando de 5 capitanes, con la posibilidad de ir haciendo puntos de avanzada, dejando escuadrones de la alianza para mantener posiciones y así ganar territorio y correr más lejos la guerra de los límites de la fortaleza e incluso tal vez poder sumar alianza con el territorio de las 5 torres. Viendo la oportunidad que se le estaba presentando, Robert la tomó por querer recuperar a los suyos y el reino, por ver a ese padre por causa de su hijo que estaba inclinando por primera vez la guerra a su favor. Robert calculó con expertos cartógrafos y espías 4 posibles caminos que probablemente estarían haciendo los cautivos de haber estos escapado. Que dicho sea de paso, efectivamente Federico de Marcio y el hijo de Robert, Lucendir, y otros que formaron un grupo capitaneado por Federico, estaban siguiendo uno de esos caminos, ya habiendo escapado, y solo se habían topado con un par de patrullas de control de colorados a los que habían vencido y se habían hecho con sus armas y todas sus cosas. Pero se movían de forma lenta y cautelosa, tratando de pasar desapercibidos. Su meta era llegar al Reino del Norte, por ser teóricamente el más cercano, aunque sin estar seguros del camino, se movían con mínima esperanza, pero se movían. Si Robert lo hubiera sabido. Ya estaría allí con ellos, pero hasta ahora solo suponía que podía pasar. A Robert, por sugerencia, le trazaron el plan de moverse pasando mediante el territorio conquistado por los colorados, a los del pueblo y de las 5 torres. Pasar, antes de llegar a la torre del oeste de las 5 torres, por territorio actualmente colorado. Lo más lejos posible de la batalla de los colorados contra tal reino, hasta llegar a la cantera, donde presuntamente lo enviaron como esclavo a su hijo y los demás. Y esto hacerlo esquivando la construcción del castillo, es decir que le sugieren que atraviese completamente la línea enemiga de los territorios perdidos, algo muy temerario de hacer. Y de allí tomar el camino al Reino del Norte, saliendo por un lateral hasta tal, lo cual seguramente lo agradecerían los del Reino del Norte si llegaban, y los dejarían volver en paz y con suministros renovados, para adentrarse nuevamente en el territorio de las 5 torres. Volver, y si aún no había encontrado a los cautivos, para tomar otro posible recorrido que hayan hecho. Lo que temían era que los colorados supusieran con su avanzada de que quería romper líneas enemigas y los persiguieran multitud al puñado de 500 efectivos al mando de Robert. Lo bueno es que todos los reinos apoyaron al portador de la poderosa espada azul, que en su misión de encontrar al dueño de la espada, a su hijo, Lucendir, en su furia había junto a Cenobert y las fuerzas de la Alianza estabilizado la zona, ganándose el sobrenombre entre los enemigos de la muerte. Del lado enemigo, quedaron entonces solo 2 importantes avances contra los reinos, uno en Tronda y otro en el Reino del Norte. Y así todos comenzaron a poner la esperanza en Robert, e incluso algunos suponían que al fin se unirían todos los reinos definitivamente contra el enemigo en común. En la guerra librada en Tronda, ya rogaban que fuera juntando ejércitos a su paso, de consolidarse Robert como general de los ejércitos, levantando a su legendaria espada azul en alto, sumándose guerreros apasionados a su paso. Pero muchos aún dudaban de si solo no quería recuperar a su hijo. Pero sin embargo, todos comenzaron a estar muy atentos y a prometer apoyo al general Robert, incluso comparándolo con el padre de Lidia,
el antiguo fundador del actual reino dividido. Y pesaron las declaraciones del general de los ejércitos Cenobert, quien le promovió a Robert y luego contó por escrito lo siguiente, que una y otra vez fue copiado y difundido. Cuando vi al gran guerrero buscando a su hijo, portando la legendaria espada azul, sediento de batalla de libertad, no dudé y sentí la ansiedad de mi espada de ponerme bajo su mando, al menos en una batalla. Luego me enteré, ya había comenzado tal guerrero a ganar renombre, incluso antes de desenfundar por primera vez su espada azul. Yo lo vi por primera vez, cuando retornaba de manifestarla, viéndolo venir bañado en sangre, y con su equipo y el de sus seguidores, en las inequívocas marcas honrosas de haber enfrentado épico combate. Había rescatado de un gran campamento enemigo, solo con 40 hombres a su general, matando como a 300. Y luego, como a 100 más, en su retirada, contando con aproximadamente 75 soldados agotados, entre ellos los liberados, con algunos en muy mal estado, incluso algunos en camillas cargadas por otros. Pero él ni los dejó atrás, ni dejó de seguir abriéndose paso. Así se hizo conocido el retorno de la espada 13, en su primer batalla que volvió a tener renombre. Volvió por la libertad, ahora en mano de Robert, con la liberación del general Boslap y valientes, y por las ansias de liberar un padre a su hijo, el verdadero dueño de la espada, pues tal la encontró. Su combate fue épico, y luego de tal batalla, y hasta en el presente, cada vez que sale del fuerte, los guerreros ruegan seguirlo, sea donde sea que vaya a combatir. Y su segunda más impresionante batalla, y a la cual no dudo seguirán muchas más, si recibe el apoyo y los honores que merece, fue cuando salimos juntos. Se volvió un fuego que no se podía contener, los escuadrones se sumaban a su paso, y si les era necesario, pasando por sobre los enemigos para hacerlo. Y todas sus órdenes, formaciones, movimientos y hasta sus gritos y expresiones fueron acertados, de tal forma que con pocos soldados, capitanes, más él y yo juntos, derrotamos a miles al salir. Y con la bendita flecha hecha por Meretrier, la prometida del dueño original de la espada azul, entregada por Robert al capitán de arquería Soñador, se logra herir, desconozco si de muerte, al general de los ejércitos Colorado. Esto fue logrado posicionándose con gran esfuerzo y astucia de Robert con el arquero a su espalda. Robert avanzando rompiendo las líneas enemigas sin mirar atrás, acercándolo lo suficiente, apoyado obviamente por todos los que lo seguimos, y allí el capitán de arquería Soñador, con una flecha de Meretrier, logró también un acierto memorable. Y los enemigos al poco comenzaron a huir, y ahí se detuvo el general Robert. No. Pese a que todos estábamos cansados de valeroso y eficaz combate a su mando, la mayoría aún quisimos más. No queríamos apartarnos de tan bravo general, y como 500 corrimos siguiendo su trote de batalla que comienza, sin decir nada más que dar un grito de guerra, luego de escuchar el estado de las tropas. Y llegamos y con él al mando, se derrotó y prendió fuego al campamento enemigo, ocasionándoles aún más bajas. Y volvimos de la gran pelea que libró, apenas con bajas. Yo y todos los que lo hemos visto en el campo de batalla, creemos que lo seguiríamos siempre. Es más, no podíamos dejar de seguirlo, anhelando ser parte de la batalla de la libertad guiados por tal guerrero. A mí me recuerda las historias del padre de Lidia, aquel que por sus hijos y tierras es capaz de desafiar a cualquiera sin dudarlo. Yo no me quiero imaginar lo que será su hijo, el verdadero portador. Hay que darle apoyo en lo que sea que quiera, todos los reinos unidos para liberarlo y así liberarnos. Robert, Lucendir y la espada 13 se hicieron un símbolo, y los ciudadanos creían en su historia, donde sus protagonistas principales no querían la guerra sino la libertad, y no luchaban por cuestiones políticas, sino por familiares, amigos y mantener sus posesiones conseguidas con duro trabajo. Todos comenzaron a estar más atraídos que antes al tema de la guerra, y los reinos, al ver conveniente la unificación, comenzaron a devolver algunos cautivos y tierras uno a otro, porque el verdadero enemigo estaba fuera. Personas que nunca se habían interesado por la guerra comenzaron a hacer buenas flechas para donarlas, e incluso a entrenar más, motivados por las victorias de Robert. Robert, sin perder tiempo,
ni buscando formar un gran ejército que fuera difícil de mover, sale de noche para desplazarse por los caminos sugeridos según indicaciones de cartógrafos y espías. Se movilizó con todo su ejército que le habían enviado, 100 efectivos de Niolen, 100 de Forja y 300 del reino, más extras, ahora vistiendo armadura pesada enviada como regalo por el rey de Forja, y estando más en forma para la batalla. Lo acompaña incluso el capitán de arquería Soñador, y como guardias personales su familiar Aníbal de Marcio, que es hermano de Meritril de Marcio, y Mara. También se sumó un selecto escuadrón de la última torre a su mando para ampliar territorio de ser posible, y como siempre, se escaparon combatientes extras siguiéndolo al salir. Así que prácticamente en total llegaban a ser unos 650 o 750 los que salieron. Y partieron con cantidad de recursos, incluyendo 2000 flechas, solo para él, más multitud de flechas para el resto de los arqueros. Todas de buena calidad, más no podían cargar. Al mismo tiempo, Lucendir y los otros estaban escapando, pero en mal estado. Y cuando pelearon contra la segunda patrulla que se cruzaron de colorados, lo hicieron con pocas fuerzas. La mitad de los hombres ya estaban enfermos, pues al principio no tenían ni cómo hervir agua para tomar, ni cantimploras, y apenas si tenían algo de ropa. Algunos desesperados comieron carne cruda, o bebieron lo que podían enfermando. Muchos dudaban de si no estaban mejor esperando su muerte cortando piedras, que en la tortura de escapando enfermos, pero la mayoría continuaban. Cautivos iban a tener una muerte segura, ahora tienen esperanza. Además Lucendir y Federico hablaban que seguramente Robert los estaba buscando con un plan en mente. Pero de la segunda patrulla que enfrentaron, se llegaron a escapar 2 enemigos. Siguieron en movimiento, pero son tantos y en tan mal estado que dejan muchos rastros. Federico decidió que se esconderían para recuperar algo de fuerzas, porque ya la mitad ayudaba a la otra mitad a desplazarse. Entonces descansan en un lugar que consideró estratégico, entre colinas, al lado de un río que desciende de una montaña, lugar con conejos, lobos, ciervos y otros animales. Se centran días en recuperarse, montando una vigilancia del perímetro. Cazan, forman arcos, flechas y lanzas, aunque sea de madera con punta de piedra. Igualmente ya disponían como de 20 espadas, algunas armaduras ligeras, 10 buenos arcos, algunas lanzas, escudos y accesorios de los enemigos vencidos. Y por el número que son, tendrían que enviar considerables a cazarlos, para que no se murieran en el intento. Así querían suponer que unos presos no valían el esfuerzo y los dejarían en paz. Sin embargo, los colorados, mediante espías, se enteraron que el temido guerrero de la Alianza, el llamado La Muerte, es decir Robert, se estaba movilizando principalmente en busca de su hijo y familiares o amigos. Y comprendieron que quizás estaban entre los que se escaparon. Entonces dejaron momentáneamente de atacar a la última torre, donde no dejaban de perder, y movilizaron a buscar 1000 hombres a los que escaparon. Asimismo, 300 se ocultaron en la cantera, mientras otros 1000 aguardaron el toque del cuerno por si aparecía el temido general a atacar la cantera. Estos 1000 escondidos en el bosque cercano. Y mientras tanto, siguieron edificando su imponente castillo, con distintos muros y torres, ahora más ansiosos por terminarlo. De esta forma, mientras Federico ordenó recuperarse, lamentablemente gran tropa comenzó a buscarlos siguiéndoles al rastro, y recién Robert se adentraba en territorio enemigo intentando encontrarlos. Los colorados le tendían una trampa, pero Robert es astuto como un experto general y rey al mismo tiempo. Al pasar mediodía sin tener ningún tipo de enfrentamiento, supo que el enemigo algo estaba planeando, y analizaba todo a su alrededor. Era fácil razonar que era él, posiblemente de todos los reinos, el que más se estaba metiendo en territorio enemigo desde el inicio de la guerra, e intentarían acabarlo. Mandaba entonces a varios grupos a que exploraran y reconozcan el terreno, y encuentre un buen punto donde se pudiera tener una amplia visión y protección natural. E hicieron en una montaña, desde donde se alcanzaba a ver el castillo en formación de los colorados, la torre de vigilancia que llamaron la Torre de Robert. Esta se construyó en 3 días en territorio enemigo. Luego, Robert comenzó a marchar lento,
muy precavido, y supuso que seguramente ya sabían dónde estaba. Mandó entonces un mensajero contando al general de la última torre la situación y pidiendo 300 hombres más con suministros para cuidar su retirada de ser necesario o conquistar nuevo territorio, prácticamente consolidando todo lo que había avanzado como territorio recuperado. El general Boslap se los envió sin dudar y notificó a Cenobert. Cenobert miró al cielo y dijo: «Su hijo cayó cautivo para que este hombre nos libere a todos». Y comenzó a pedir una alianza de 1000 guerreros élite para dar apoyo a la libertad al mando del general Robert, el único que en la actualidad está realmente reconquistando territorio y liberando a los oprimidos. La petición de Cenobert fue nuevamente fuego, pero Robert sentía que no podía esperar mucho y sin saber la respuesta a su petición, viendo que tenía paso libre, pese a saber que tal vez era una trampa desafiante, dando por sentado el tener cubiertas sus espaldas, primero atacó donde vio más concentrados a enemigos, a todo un campamento, de unos 3000 soldados. Masacre total. El combate valeroso que tuvo podría resumirse así. Fue hacia adelante como una bestia. Y al estar los aliados a tiro de arco, los acosaron a distancia con las flechas a los enemigos no listos para la batalla. Dividió entonces rápidamente la mitad de sus efectivos que disponía. Una parte la dividió a su vez en 2 escuadrones, con los que les dificultó los laterales y luego la retirada. Y la otra mitad lo acompañó, siguiendo avanzando como una bestia. Cuando lo vieron corriendo en formación A, con él a la cabeza y a sus efectivos gritando siguiéndole, los colorados temieron pese a que eran más, porque lo reconocieron, y en el propio campamento comenzó a desarrollarse una pelea interna entre los que querían huir y los que querían mantener posición. Incluso se observó a algunos abandonar una torre de vigilancia para salir corriendo. El campamento estaba formado por un fuerte central, 4 torres de vigilancia afuera y carpas de los escuadrones alrededor. Armaron fila a algunos colorados, pero Robert y los suyos no se detuvieron un instante, y cuando Robert llegó a la fila enemiga, el filo de su espada no dejó de abrir camino. Luego se armó una batalla en el centro del campamento enemigo, mientras el otro grupo de aliados rodeaba y seguía lanzando flechas, prevaleciendo la alianza en todo momento, debido a sus combatientes mejor equipados, mejor motivados, mejor movilizados y mejores en todo aspecto, en especial por Robert. Algunos colorados se refugiaron en el fuerte. Hay que mencionar que en todo momento había cruces de flechas, pero los arqueros de la alianza, pese a ser menores en cantidad, eran más efectivos. Les sobraban flechas y también estaban mejor equipados, con escudos y armaduras contra los otros arqueros, que algunos ni tenían armadura, tal vez por no tener tiempo de equiparla. Sin contar los que nunca la usaban entre los confiados colorados, pues así tenían por costumbre. Al final Robert llega a la muralla de un lado, y todo alrededor, para impedirles la retirada, ya estaban los 2 escuadrones que lo fueron rodeando. El fuerte poseía un pequeño foso sin agua. Indudablemente no se esperaban un ataque. Un par de horas les costó posicionarse para poder romper un sector, ya que los enemigos se defendían incluso arrojando piedras de arriba. Pero en un momento parece ser se quedaron sin piedras, y con pocos arqueros o flechas. Y la alianza tira abajo una parte del muro de madera de los enemigos, una fila de troncos, y por sobrarles aún las flechas a los aliados, no cesaban de tirar, y se imponían de todos lados, incluso mientras rompían el muro. Cuando entraron había muchos muertos por arquería, e incluso considerables muertos por la propia rebelión que se generaba entre los colorados. De esta forma fue una importante victoria con muy pocos heridos de la alianza, y arrasó un lugar lleno de suministros. Eso sí, ordenó recuperar flechas 2 horas, y continuó, no sin dejar bien firmes a los que dejó apostados. Y así, sin buscarlo, comenzó a liberar territorio de las 5 torres en gran manera, porque ese sector pertenecía a las 5 torres. Y les complicó a los colorados la línea de suministros a los apostados en territorio de las 5 torres, los cuales no desperdiciarían la oportunidad de avanzar hacia el frente cuando se enteren.
y mandó otro mensajero pidiendo apoyo para el punto conquistado, sin esperar respuesta. El general de los ejércitos colorado, aún herido pero vivo, cuando se enteró de lo sucedido, se dijo: «Hay que matar a este hombre». Pero ya no tenía cómo sumar tropas a su emboscada sin ser visto por la muerte, o traerlas de lejos pidiendo ayuda a otros generales de ejércitos, frenando los planes de conquista en otros sectores, y tampoco podía mandar a todos tras él, que tenía menos de 1000 efectivos. Y se dijo a sí mismo, porque no podía articular palabras: «Qué general tan astuto y valiente. Afortunadamente solo tienen a uno». Y Robert, no queriendo dar oportunidad al enemigo, se apuró, porque sabía que no disponía de suficientes hombres como para mantener el nuevo territorio ampliado, si los colorados venían contra él con 100.000, pero afortunadamente, por ahora, estos estaban en otros francos de batallas, mientras que considerables del sector ya habían caído al romper Senower el sitio de la última torre, y en las peleas que se sucedieron. Es que los colorados no contaban con que se les iba a dar vuelta la batalla así por un general que de repente aparece, y en el sector de los del pueblo, los cuales se ven poco organizados. Los aliados llegaron a la cantera al amanecer, al trote, Robert con 600 efectivos. Bajaron 100 al sector de los presos, mientras el resto rodeó la cantera. Robert encuentra algo de resistencia de la mano de los 300 soldados bien entrenados y ágiles, incluyendo a arqueros que les traban la batalla, pero los hace retroceder. Piensa, ¿tantos soldados en una cantera? Los carceleros piden a cambio de sus vidas dejar en libertad a los presos, y así libera a 200 cautivos y deja encerrados a unos colorados que se habían rendido. Ordena escoltaran a los rescatados detrás de todos y sigue su recorrido, acercándose donde justamente estaban 1000 hombres que supuestamente iban a emboscarlos. Porque Robert vio que para allí se escaparon algunos, y como nunca entró la mayoría de sus tropas en la cantera, ni se descuidó del entorno, pues nunca lo emboscaron. Entonces se dijo: «Seguramente que por el bosque me esperan como 3000 soldados ocultos, y si no los enfrento me atacarán por detrás». Y antes de avanzar dio un discurso que algunos copiaron, porque sabía que para muchos quizás sería ese el último combate. Se detuvo bruscamente a evaluar esto. Miró a su alrededor quitándose el casco. Miró a sus soldados, miró a Mara y a Aníbal, que se colocaron a sus espaldas del lado del bosque, porque todos notaron que algo importante iba a decir. Todos se sacaron los cascos, menos su custodia, para verse las caras, y allí resonó su voz. «Señores, hasta ahora no hemos tenido mucha resistencia. Sepan, delante nuestro, sospecho nos esperan 2 o 3000 enemigos en una emboscada. Sepan que siento esto. Pero sepan que el enemigo ya comenzó a ser vencido. Desde que se atrevió a sitiar la última torre, y desde que se atrevió a llevar cautivos, y a tenernos en poco. Hoy hemos liberado a 200 más, incluyendo a algunos extranjeros que seguramente nos darán información. Hermanos, ahora les partiremos el trasero a los enemigos, los que quieren emboscarnos, pero seguiremos andando atravesando todo el territorio del antiguo reino que pensaron capturar, porque somos bien bravos». Todos gritaron, algunos lloraban de emoción, todos hacen resonar sus armas, pero guardaron silencio al notar seguiría hablando. «Porque nosotros no esquivamos la batalla, evaluamos y atacamos para vencer. Hermanos míos, cúbranse bien, los quiero. Y que no pase este día sin que cada uno de ustedes mate al menos a 3 más. Junto a la espada azul estamos haciendo historia, a la memoria de los reinos aquí reunidos, y a los que se unirán, y a los caídos, y a la nuestra. Avancemos». Gritos, golpes, ovaciones, una moral hasta el cielo. Se acomodan los cascos. Robert se da vuelta, mira un segundo a Aníbal y Mara. Mara le hace una reverencia, le da un pequeño golpecito de afecto a ambos, y levanta la velocidad pasando en medio de ellos, al trote de embestida de batalla. Todos lo siguen. Van hacia donde supuso estaba la emboscada esperándolos, que en realidad eran poco más de 1000, y cada vez le tenían más miedo al que llaman la muerte,
que además parece que sabe lo que ellos planean en oculto. Los que no la estaban pasando bien eran los hombres de Federico. Comenzaron a ver cómo cantidad tremenda de soldados los estaban rodeando, y ellos sin el equipo y las fuerzas correctas para ponérseles. Federico no estaba seguro de qué hacer. Lucendir dijo a los gritos en medio de una discusión de Federico con algunos: «Yo sé lo que haría mi papá», y todos se silenciaron mirándolo, algunos para burlarse de él, otros atentos a sus palabras. «¿Qué haría?», expresa el capitán Federico de Marcio, al que le encantaría tener a Robert a su lado para preguntarle. «Avanzaría por los puntos elevados, rompiendo filas enemigas antes que nos rodeen, y con la ventaja de la elevación, intentaría escaparse siguiendo su camino, porque los otros no se la esperan». Todos se quedan mudos, al instante comienzan a hacer gestos de aprobación. Federico rió y dijo: «Otra vez más nos alegramos de que un Robert esté aquí. En marcha». Comenzaron así a retirarse apresuradamente, cargando enfermos y bultos. El problema era que en cualquier momento podían quedarse atrapados entre colinas y montañas. Federico de vez en cuando recorrió los alrededores, pero muy poco. Mientras tanto, Robert con la espada azul en alto grita: «Cúbranse del granizo y manden lluvia a discreción mientras sobre el agua, formación ladrillo». Una vez más utilizó su estrategia de disparar primero, y algunos arqueros comenzaron a dispararles a los árboles al estar a tiro, y se escuchó un grito de que le dieron alguno. De repente una lluvia de flechas salió del bosque, ya cuando estaban a 10 metros, y algunos arqueros llegaron a divisar a otros, pero en vano dispararon los enemigos. Las tropas aliadas de primera línea tienen fuerte armadura y escudos. Los arqueros estaban entre ellos y todos estaban demasiado pendientes, cubriéndose a más no poder, y además disparando. Así penetraron en el bosque sin bajas, solo con algunas flechas clavadas en los escudos y armaduras, pero bajando a muchos arqueros enemigos. Y comenzaron a pelear entre los árboles. La Alianza y los Colorados, mientras se escuchaban y veían caer enemigos muertos de los árboles por la arquería. Robert se alegró de que no fueran tantos, aunque le sorprendió a su orgullo. Robert tuvo que usar más el arco que la espada azul, porque todos los enemigos se alejaban de él, así que estaba con escudo y arco, y mandando a muchos, todos seguían avanzando. Hasta que viéndose pocos enemigos dijo: «Barrer en 2 líneas, avisar de requerir esfuerzos», dijo Robert cuando calculó estaba ganado, y suponiendo el enemigo no tenía refuerzos ocultos por la cantidad de tropas que estaba perdiendo. Pero añadió: «Precaución». Y así una vez más fueron ganando, solo con algunos heridos, dejando a más de 500 muertos en el bosque antes de que escaparan. «Trote, ye, 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 ya, ya, ya». Y todos respondían: «Ye, ye, ye, ya, ya, ya». Pero Robert se frenó. Se había olvidado de los heridos y miró hacia atrás. «¿Cuántos no pueden hacer paso de guerra? ¡Correr la voz!». Había unos 20 que sus heridas no les permitía correr. Los mandó entonces, junto a otros heridos, a unos 50 soldados detrás de todo, a que si pueden fueran la escolta de los suministros y de no poder se retiraran con un mensajero. No hubo bajas al enfrentar la emboscada. Los suministros son caballos cargados, con soldados auxiliares guiándolos, y una pequeña escolta, a paso lento siguiéndolos, y solo pasan por terreno ya asegurado. Y luego venían los rescatados de la cárcel que quisieran seguirlos. Retomaron el trote con su cantito militar, en un bosque por donde se infiltran los rayos de sol y resaltan los muertos que han dejado, como si efectivamente hubiera pasado por allí la muerte. Mientras tanto, Federico y los suyos se desplazaban con esfuerzo, intentando pasar entre los colorados. Varias veces tenían que hacer marcha atrás y volver a avanzar. Y comenzaron a entablarse algunas batallas, pero justamente no los podían alcanzar por estar en terreno elevado. Pero solo bastaría tener mala suerte en un movimiento para quedar atrapados, y descender sería que los alcance una batalla, para lo que no estaban en tal momento listos. Tenían que encontrar el momento oportuno. Lejos, aún lejos, Robert hacía resonar su «ye, ye, ye, ya, ya, ya»,
con la esperanza de que su hijo o algún veterano lo reconociera. En el castillo Construcción Colorado, el general a cargo se enteró de todo lo sucedido y decidió partir con todos sus hombres, dejando prácticamente indefensa la construcción, porque pensó la alianza no estaba atenta a tal castillo. Y como era un hombre de guerra, él mismo quiso cortarle el paso a Robert, pero Robert había levantado antes su torre para controlar al castillo. Así, en la torre de Robert, notaron el movimiento de retiro de muchas tropas y enviaron un mensajero al general de la última torre para notificarlo. Mensajero que tardó como 3 horas en llegar. De esta forma el general Robert estaba llenando de caos las líneas enemigas a tal punto que el castillo en construcción de los Colorados quedaba indefenso, pero le comenzaban a cortar la retirada de necesitarlo. Soldados haciendo el barrido dieron con rastros de mucho ejército movilizado. Cuando Robert y su acompañante en cartografía analizaron, vieron que se dirigía aproximadamente a uno de los posibles caminos que pudieron haber tomado los cautivos, y decidió seguir los rastros mientras estuvieran cercanos en sus caminos marcados. Así, la batalla entre Colorados y la Alianza se volvió de un ejército persiguiendo a otro. Por las noches Robert se detenía y montaba campamento en algún terreno que considerara ventajoso, cercano a los inequívocos rastros de gran desplazamiento de tropas. Al mismo tiempo, el general que salió del castillo le bloquea la retirada notificando su posición, y sigue los rastros de Robert. Y el general Boslav se hacía del control del castillo con 1000 combatientes, y pidió instrucciones al general de los ejércitos, enviando al jefe de los mensajeros, el más rápido con los 2 mejores caballos disponibles, a ver si le enviaban refuerzos como para mantener esa nueva posición. Robert estaba haciendo movimientos no previstos por los Colorados y le favorecía que sus hombres se esforzaban tanto como él. Federico seguía forcejeando su huida, sumando a los enfermos heridos en batalla y perdiendo a algunos combatientes. Continuaban sin descanso en situación desventajosa, para que no lo acorralen y rogando de que el reino del norte los reconociera como amigos, pues aunque tuvo que volver algo para atrás, seguía en tal dirección. Lucendir ya se había gastado todas sus flechas, dando muerte o hiriendo a algunos con gran habilidad, y en realidad ya no les quedaba ni una flecha, y ahora Lucendir estaba listo para pelear a espada junto a Federico y los demás, pensando así terminar con su corta vida. Pero no se detenían a pelear, sino que huían incluso del alcance de los arqueros, a veces solo descansando un par de horas por la noche, intentando ganar distancia. A los días, vigilantes del campamento de Robert se acercan divisando tropas enemigas. Señor, se acercan varias columnas de enemigos por la retaguardia, quizás muchos, señor. Levanten campamento. ¡Capitanes! Con los capitanes frente a sus ojos, Robert aún pensaba qué decisión tomar. Por la naturaleza que los rodeaba, los arqueros no le iban a ser tan efectivos. De quedarse iba a tener que enfrentar lucha cuerpo a cuerpo contra un número mucho más amplio que el suyo, que lo saca de su objetivo principal. Considera esta vez la decisión del enemigo fue mejor que la suya. Lo están acorralando. Seguiremos avanzando por el camino. Ayuden a todo lento, mensajeros y capitán primero del reino, detrás y me informa. Seguimos formación flecha a paso ligero. ¡Avancen! Robin sintió que se le estaba complicando la batalla. ¿Cuántos podría perder si los alcanzaban los enemigos? ¿Cuántos serán? Pero era lógico que fueran muchos a su casa. Al final, ya le habían cortado como lo había temido la retirada. Se preguntó, ¿habrán venido todos los de la línea de ataque del fuerte contra mí? No eran tantos, ni eran tales, aproximadamente unos 2000 efectivos que se les acercaban por detrás. Y así, a la luz de la luna todos se movían a rápido paso. Al general Colorado del castillo le preocupaba haberlo abandonado, su real responsabilidad. Y viendo de que Robert no se equivocó y levantó su campamento sin entablar batalla, temió continuar alejándose de su verdadera posición y dejó de seguirlo al poco. General Robert, el enemigo se detiene y regresa. Entendido, mensajero. Indique al frente paso a media marcha. Sí, señor. Robert no quiso tentar su suerte, y ahora ya sabe que no podrá retroceder fácilmente para volver. Así que le queda seguir adelante en su propósito,
sin descanso y más apresurado. Por cierto, cuando los enemigos llegarían al castillo y vieron que estaba conquistado, el general Colorado se jugó su vida por reconquistarlo. Pero esa historia está en la gran batalla de los 3 días del castillo de Bohuslav. Federico no sabía ni en qué tierra estaba, y dudando de su orientación seguía avanzando únicamente con las personas que podían seguirlo. Solo a Lucendir hubiera cargado en sus hombros, pero no le hizo falta. Por otra parte, los colorados que los perseguían sí sabían que ya estaban en el terreno enemigo conquistado, y que aparentemente los pocos de sus perseguidos que quedaban se chocarían con la retaguardia de las tropas coloradas, y así, al fin quedarían cautivos o muertos. Y comenzaron a perseguirlos sin tanto esfuerzo ni esmero, que para peor sufrieron más bajas de las que se esperaban. A Robert, que marchaba algo lento, de golpe le dio una ansiedad tremenda, como electricidad. Agarró su espada. Sus próximos lo miran detenido. Comprenden de que algo le estaba pasando al portador de la espada azul. Robert no pudo soportar el decir el impulso interno que sentía. «¡Atención, combatientes! ¡A toda marcha!». De tener tal actitud cualquier superior hubiera pasado por alguien que estaba perdiendo el juicio. Pero el que se comportaba así era Robert. Levantó el trote sin mirar si lo seguían, y todos sintieron la misma ansiedad de seguirlo, y pasando la voz, se decían. El general se tensó, tocó su espada, y apura de repente el paso. Nuevamente se posicionó al frente. «Formación A, listos a M», gritó sin ver enemigos. Sus hombres comenzaron aún sin ver enemigos a estar sedientos de una batalla épica, donde si fuera necesario despedirse de esta vida, morirían satisfechos. El sol lo tenían de frente, entre prados y montañas, afortunadamente sin columnas de ejércitos a la vista. Pero pasan las horas y nada, y no podían dejar muy detrás a los heridos y suministros. «Descanso», dijo Robert y mandó a exploradores para que sigan los rastros a ver si veían algo, pese a que le taladraba la ansiedad. Luego de tomarse un tiempo extra para ver el estado de sus efectivos y reagruparse todos, vuelve a marchar, a velocidad considerable. Exploradores aliados rondan reconociendo, al poco uno de ellos. «Señor, hay todo un grupo avanzando disperso delante, algo así como 2000 colorados alejándose. Soldados comunes, señor». El general Robert se pregunta inmediatamente, ¿será posible que persigan a mi hijo? No sabía la respuesta, pero sentía el impulso interno a combatirlos y el temor de que así fuera. A la hora los alcanza información ventajosa. Al principio, parte de los colorados se les van encima, al ver a un pequeño grupo de enemigos a lo lejos, pues Robert solo dejó ver a pocos. Luego, al ver que eran más, y Robert es imparable, y sus hombres son soldados élites muy hábiles, no lo dudan los que escaparon. Es la muerte. Pero ya era tarde. Estaba furioso, imparable. Acabó casi con todos los que pudo alcanzar, incluso a tiro de sus arqueros, hasta que se apartaron todos. Algunos dieron algo de pelea. Algunos retrocedieron de los colorados inmediatamente. Robert sufrió algunas bajas que lo enfurecieron aún más, y heridos que requirieron atención. Pero ganó rotundamente, aunque sintiendo remordimiento en su interior. ¿Había peleado en vano? Robert una vez más bañado en sangre, con sus soldados que lo miran como quienes miran a una leyenda, o incluso a un salvador. Mara, también orgullosa, bañada en sangre de los enemigos, grandota, se veía cada vez más imponente. Aníbal estaba algo impactado, pero peleó bien, aunque le salvó la vida a Robert más de una vez. Pero Robert sintió de golpe pesar en su corazón. Sintió que había fallado en su propósito. Ganó batallas, pero sin conseguir lo que quería. Y ahora le espera una vida de ejército llorando a su hijo, y pesándole en su interior cada rostro de sus soldados que no abrirán más los ojos, con él sintiéndose en lo profundo a la deriva. En silencio lo miran, porque en silencio estaba. Evaluó de repente que todo había salido tal cual como no lo quería, que le había fallado a su esposa, hijos y a sus mejores amigos, roto el parentesco al desaparecer su hijo, y para peor ahora era general, y tendría que cargar con el peso de cada una de sus decisiones. Él, que no quería hacer carrera militar, sino seguirle contando historias a su hijo, y trabajar con él en el campo.
Apenas lograba ahogar su llanto interno, para que no saliera a la vista de su ejército. Sus soldados de repente lo vieron distinto. No está dando ninguna orden, ganaron y está batido. Pero ahí estaban, y tenía que continuar sin ningún lamento externo porque lo seguían a él. El general pensaba, ¿cómo estaré firme ante la mirada de mi esposa y Merithril? Manda con voz débil, pero nunca en realidad bajó la guardia, exploradores a todos lados, mientras se terminan de recomponer, acomodar heridas, comer algo y descansar minutos, sabiendo que los enemigos saben que están allí. Se dice a sí mismo, los exploradores me guiarán, lo que sea que pase eso haré, yo ya he muerto en mi interior. Toma una flecha de Merithril, lejos de querer evitar el dolor, lo sufre, mirándola. Lo notan distante, le leen los gestos, lo notan cambiado, nadie le dice nada. Aníbal está sentado a su lado a punto de llorar. Mara de aquí para allá a su alrededor, inquieta, nerviosa, sin el casco mirando con odio a quien siquiera lo mire. Sus combatientes comienzan a rumorear entre ellos. Ha sentido que su hijo ha muerto, que no llegó a tiempo, y que ahora es el portador de la espada azul, pero nuestro general está en duelo. Sin embargo, todos piensan seguirle, darle apoyo total. Los exploradores iban llegando, y él se puso a analizar un poco junto al cartógrafo y capitanes. Iba actualizando la situación en silencio, haciendo pequeñas afirmaciones tratando de concentrarse. Estaba entre el Reino del Norte y las 5 torres. Había grupos armados de colorados desplazándose a su derecha, como una senda de tropas y suministros. Solo faltan llegar a 2 exploradores. Se dispone a dar un rápido discurso, sin guardar la flecha de Merithril, y con la misma mano toma la espada azul, porque siente que tiene que explicarse y continuar para que no mueran allí. Poniéndose en pie dice, un poco de vino para todos, rápido. Sus combatientes comienzan a alegrarse, indudablemente el general sigue con fuego en su interior, y a él se le escapa una sonrisa porque lo nota. Le sirve muy afectuosamente y siente a sus soldados, sus familiares y amigos. Se acomodan cada uno con sus vasos, con algo de vino. Robert mira al horizonte, y de golpe teniendo la flecha y la espada comienza a ponerse tenso. Está sin el casco, y todos de repente no saben qué pensar. Robert está por improvisar un discurso, y vuelve a sentir la ansiedad de decir, levanten campamento para continuar. Pero ahí están todos con el vino mirándolo. Se apura con el discurso, quedando como que pensó un instante qué decir, y habla a voz resonante. Hemos atravesado gran territorio dando muerte a cantidad de enemigos. Salud y mucho respeto para los caídos, nuestros amigos. Salud, se escucha al unísono la tropa sin temor a ser escuchada con gran ímpetu. Robert mira la flecha de Merithril como para darse a entender sin palabras y continúa diciendo. Pese a que hoy no pueden festejar con nosotros varios, son parte también de esta gran victoria y festejo. ¡Salud! ¡Salud!, responden los combatientes. Hemos rescatado cautivos. A Robert se lo nota llenarse de fuerza. Ya le está dando furia interna por seguir y terminar con la guerra. Bronca. Hasta él mismo se asombra de que su fuerza le retoma al decir esto. De golpe, de nuevo es el general Robert. Hemos reconquistado territorio. Señor, explorador, pido su atención urgente. Robert afirma con la cabeza. El explorador se acerca y le habla al oído. Y Robert dice a todos. Tomen rápido y levanten campamento. Perdón, señores. Y a los 5 segundos insiste. Rápido, formación G. Cola se va retrasando al final. Robert mira apresurado a su alrededor. Busca un punto elevado en el terreno que le resulte interesante, con un punto bajo al lado, en una determinada orientación, y lo encuentra, llamándole la atención a un viejo y grande roble que le recuerda su sueño. ¡Vamos!, expresa Robert. Resulta que el explorador vio a lo lejos a un grupo de unos 500 acercarse a paso ligero, aparentemente seguidos por varios escuadrones, en línea recta hacia ellos. Robert deja a todos ocultos en una depresión del terreno, al lado de la colina, dejando instrucciones de que cualquier problema mantengan esa posición en la parte superior, y él con su escolta suben a la parte más alta para volver a evaluar. Arqueros, atención,
Robert toma la flecha de Meridrill al lado del roble. Al notarlo, el capitán de arquería se desplaza al lado de él rápidamente por si lo necesita. Y antes que llegara a ver bien, un mensajero, el último de los exploradores que faltaba llegar, pues se había retrasado por comprender la situación, le informa apresurado subiendo sin ser llamado. Señor, se acercan un grupo escapando, y como 500 o 700 los persiguen. Y atrás hay más. Y los van a alcanzar, señor. Medio escuadrón, sígame, dijo Robert sintiendo que cumplía con su deber. Robert corre ansioso con el arco en la mano, y lo sigue la mitad de sus efectivos. En cuanto sube a otro punto elevado, ve a un grupo que se está escapando de los que los persiguen. Y ellos los ven a ellos. Ven que están vestidos como gente de la Alianza, y sin pensarlo dos veces comienzan a correr hacia ellos con todas sus fuerzas. Media arquería, adelante a defenderlos. No teman. Pero retiene al capitán de arquería con un gesto. Los que persiguen ya están enterados de quién está allí parado. En lo que parece que es menos fuerte que ellos, en realidad está la muerte. Pero siguen avanzando, para que no se les escape la presa, y preparando sus escudos, muy temerosos de los arqueros que se les acercan. Los arqueros corren y cercanos a tiro apuntan las primeras flechas. Se nota los que escapan están en malas condiciones. Robert guarda la flecha de Meridrill y con el arco que le regaló Cenoware apunta detrás de los que escapan al más adelantado, con otra flecha, y suelta la flecha, no le da, pero sí afortunadamente derriba a un enemigo de más atrás, porque temió darle a alguno de los que escapaban. Inmediatamente escucha, con el capitán de arquería lanzando una flecha más certera, el mensajero grita: «Señor, creo que son de ellos». «¿Qué?», dice Robert, que había agarrado otra flecha, mientras los enemigos se detenían, cubriéndose más, porque ya le temen en gran manera a ese hombre parado allí. Y los que escapaban se acercaban más a ellos, y Robert les dirige una mirada bien, sacándose a los enemigos de la mira, y ve a su hijo. Escucha la voz de otro mensajero que se le acerca por su espalda, pasando entre Aníbal y Mara. «Señor, en formación original se acerca otro escuadrón como de 1500 hombres por lateral izquierdo». Y añade: «En la colina del viejo roble, señor». «Entendido», le responde Robert, y mirando al capitán de arquería y dándole otra bendita flecha le dice: «Cubre a los que se escapan, rápido. Arquería, seguir a su capitán». El capitán de arquería, que había oído también los partes de los mensajeros, a los gritos sale corriendo muy rápidamente, con la arquería que quedaba oculta allí siguiéndole. Robert evalúa observando todo a su alrededor mientras avanza y ponderando cómo lo están rodeando. Robert comienza a correr rápidamente hacia su hijo, mientras grita una orden mirando a un mensajero: «Escuadrón 2, a punto», y añade quitándole la mirada: «Escuadrón 1, W, conmigo ya», lo que significaba que el primero defienda la colina del viejo roble, con los más vulnerables y suministros defendidos arriba, y el resto lo siguiera, salvo los arqueros que dieron su máxima velocidad para adelantarse y poder ganar algo de tiempo extra para los que se escapaban. Mientras tanto, en una fracción de segundo, el capitán de arquería vio apuntar a un arquero a Lucendir, y rogando en su interior al alto, tomó rápidamente la flecha de Meridrill, y apenas apuntando la lanzó contra el arquero que ya había disparado. El capitán de arquería saneador da en el blanco, antes que el enemigo intentara lanzar nuevamente otra flecha. Busca al hijo del general con la mirada mientras agarra otra flecha, y ve que aún corre, y lo sigue cubriendo, especialmente a él. Robert se saca el casco para que lo reconozcan. Lucendir y algunos más comienzan a reconocerlo al acercarse, corriendo con todas sus fuerzas, y Robert llega a responderles una sonrisa a la mirada de su hijo, y grita: «Capitán Aníbal, y final de formación acompaña al segundo escuadrón con los que se escapan». «A la orden», dice Aníbal, también reconociendo a su hermano. Añade sin dudarlo: «Últimos de formación, atención». 28 fueron los que en ese momento recuperaron. Lucendir y Federico miran a Robert vestido de general al pasar corriendo a su lado. Robert mira hacia su arquería adelantada, trotando a ellos con los efectivos de armas. Es total concentración. Apenas se queda con unos 150 valientes, pero está mirando que el capitán colorado que estaba persiguiendo duda porque no ve bien en un sector y se queda fuera del alcance del capitán de arquería y detiene a sus tropas. Indudablemente evaluaba: «Mejor espero más compañeros».
Robert, viendo su duda, no dejaba de acercarse a paso de batalla hasta que los arqueros quedaron detrás de primera línea. Allí, mirando hacia adelante, dice: «Retrocedamos a la colina, formación ladrillo». Cuando llega a la colina, ya había batalla entre los arqueros de la alianza de allí y los de los colorados, pero sin bajas en la alianza. Robert se dice: «No me sitiarán ahora ni reducirán, aunque maldición que estoy en medio de los enemigos y cada vez son más». Y cada vez tenía también a más heridos y agotados. Grita: «50 valientes a mí». Todos los que todavía podían pelear gritaron su afirmación. Lucendir y Federico lloran de emoción aún recuperando el aire y doliéndoles todo el cuerpo. Se habían dado por muertos ya varias veces, se habían chocado con muchos colorados delante, retrocedieron y vieron que los perseguían estaban distraídos. Y ahora milagrosamente se miran y miran a Robert como general, mientras recibían equipamiento, y se maravillan que pidiendo quien arriesgara su vida con él, todos ofrecían a una voz. Inmediatamente Robert tuvo que corregir, y lo hizo mientras levantaba la espada azul. 50 a espalda mía, atrás mío formación serpiente y apoyo, y se relevan cansados. Todo arquero disparo a discreción, cuidado con aliados, dijo levantando en alto su espada azul. El día en que Lucendir vio así a su padre fue el segundo mejor día de su vida. El primero fue cuando se comprometió con Meretrill. Esto luego lo tuvo muy en claro. Lucendir rápidamente se hizo de flechas y también de un escudo y comenzó a disparar. Mara agarró una lanza de hierro que se la estaba guardando, manteniendo enfundada la espada en su cintura, también lista. Los colorados los rodeaban como hormigas y cubiertos iban avanzando pese a que morían muchos, con algunos arqueros entre medio, hasta que queda trabada infantería con infantería. Se sumaron a los enemigos el escuadrón que los perseguía a Federico y los que estaban detrás también, y en ese momento nuevamente agradecieron que les sobraran flechas, porque por estas morían muchos enemigos. Y Robert y sus valientes más cercanos combatiendo, rebotándole flechas y algunas quedando levemente clavadas en sus armaduras, comenzaron atacando un sector de infantería que los rodeaba, venciendo allí. Los enemigos de la alianza estaban impactados, no podían imponerse y formaban pilas de muertos. Al saber la muerte estaba allí, peleaban incluso con miedo. Se prepararon muy bien para resistir trabando lanzas en tierra en segunda línea. Primero reaccionaron muy bien, los dejaron avanzar e intentaron rodear a Robert en medio, pero este, cubierta su espalda por sus compañeros, llega hasta segunda línea y corta lanzas, y mataba a los que intentaban atacarlo, y de la colina no dejaban de disparar y también cubrirlo. Y para peor de los enemigos, portando los aliados la mayoría armadura pesada. Un capitán colorado, al notar que los aliados están rompiendo su línea defensiva, con su general a la cabeza, ordena embestirlo a varios muy grandes. Llegaron a desestabilizar a Robert tirándolo a tierra. Pero su espada se impuso, y la ayuda de sus compañeros lo levanta prontamente. Sí, allí estuvo Mara ayudando con su lanza y espada. En menos de 15 minutos reconocieron todos el apodo de Robert, cuando se aumentaba la montaña de muertos a su alrededor muy notoria, y toda alrededor de la colina. Y por causa de sus soldados era imposible rodearlo. Era la muerte. Robert comenzó a rodear la colina, y lo seguían una fila de sus primeros 50 valientes, detrás 200, y algunos se intercambiaban. Comenzaron a apartarse los colorados de él y la colina. Agarró el arco y miró a todos lados, y vio a posible tiro largo al capitán de arquería enemigo, al cual impactó con otra bendita flecha de Meretrill. Los arqueros colorados se corrieron aún más, algunos pareciendo que ya querían desertar. Los de la alianza, viendo al general envuelto en pelea, comenzaron a mandarse solos, y a buscar cada uno avanzar entre los colorados, aunque ordenadamente. Y así estaban matando a todos, como si fuera un volcán del que brota lava, a la que no se lo puede detener, y no dejaban de tirar flechas desde la cima. Y la pelea se prolongó durante 2 horas, hasta que los colorados se retiraron definitivamente a un costado, cuando se resignaron a no atacar más. El general Robert no podía tomarse un respiro.
Subió a la colina a ver bien la condición de sus tropas, agotadísimo, ayudado a subir, pero con ánimo de continuar, y resonando ovaciones, y dirigiéndose a su hijo lo abrazó, y levantando la mano de su hijo en alto, le dejó teniendo la espada azul, y abrazó también a Federico, y se tiró un instante a sentarse en tierra, con sus piernas sobre una piedra, y pidió pan y vino. Lucendir, viendo la espada azul en su mano, chorreando sangre, y su cuerpo lleno de sangre de los colorados por solo haber abrazado a su padre, queda impactado un instante, pero suma su grito de guerra, y todos hacen un grito de guerra. Pero los soldados en silencio temieron perder a su general. Por primera vez desde que salieron con él sienten miedo, porque ya no estará al mando. Las victorias de Robert no eran solo por su espada, es extremadamente astuto, calculador, hábil, honrado, valiente, inteligente, inquebrantable, correcto. Daba la impresión de que no se equivocaba ni con un gesto. Y los soldados se callaron esperando órdenes, pero comenzaron a relajarse, a descansar, porque ven que Robert se pone a descansar, y estaban todos cansados. Y ellos obedecen a Robert, y no a una mítica espada, ahora se daban cuenta. Robert descansa, simplemente está agotado. Lucendir al verlo también baja la espada. Siente pánico de asumir la responsabilidad de manejar un ejército, y va a su padre para que de ninguna manera sea así. A Robert, en cuanto se sentó, lo comenzaban a rodear capitanes y extras, y él lo miraba sonriendo a su hijo, aunque escuchando todos los partes. Verlo de nuevo es la felicidad que ahora siente más plena. Están al lado Federico y Aníbal, y como una sombra del general Mara, que también mira contenta. Lucendir se vuelve notoriamente nervioso. «Señor general», grita Lucendir con una voz de mando que llama la atención de todos, incluyéndose a sí mismo y a su padre. Todos se silencian. Hace una pausa y añade, cuando su padre lo mira: «Señor, concédame el honor de continuar usted portando la espada azul». «Es suya, señor», le responde calmo Robert, que pese a que sabía les convenía que la siguiera portando, realmente se la quería pasar a su portador porque ya no la soportaba. Y cuando la había soltado sintió paz. «Hasta que me recupere, señor», insistió Lucendir, parado firme delante de él, con la armadura que no era de su talla, flaco y sucio como un cautivo escapando. Y pensando que su padre solo lo decía por cortesía o formalidad, pero igual temía. Pero su padre se lo decía en verdad, y sin embargo tampoco pudo resistir no a la voz de su hijo, sino a la voz del portador de la espada 13, y a la situación impuesta. Todo le decía que la siguiera teniendo. Y el general le responde, algo que daría alivio a todos los presentes: «Está bien, señor, dueño de la espada e hijo mío». Los soldados golpearon una vez sus escudos para mostrar conformidad. Lucendir y Robert se dan otro abrazo, aunque abrazar a Robert era abrazar a metal bañado en sangre enemiga con tierra. Y ambos se quedan teniendo un momento la espada azul. El capitán Federico estaba terminando de contarle que al querer llegar a las 5 torres, tropas de colorados que estaban alrededor del castillo los vieron, y que están en batalla trabada. Robert siguió revisando el estado de los soldados, suministros, heridos, mientras recuperaba algo de fuerzas. «Señores, rompamos filas enemigas, por la retaguardia en territorio de las 5 torres hasta llegar al castillo, mientras los heridos se tendrán que cubrir como puedan. Y será una victoria más para la alianza, como las que estamos sumando. Heridos también porten armas. Descansados, en pie». Y la mayoría se pone en pie, pero estaban todos haciendo fuerza para continuar. Robert rió fuerte. «No, dije descansados, no valientes. Vamos, ¿cuántos podrían aguantar otra como las que ya saben? Esos en pie, el resto sentados». Miró aproximadamente a 400. La mayoría quería seguir peleando. Robert vuelve a reír, y todos ríen y gritan: «Bien, los levantados me siguen en primer escuadrón, formación S. Los demás, formación cuadrado, se cubren y nos siguen. Arqueros siempre prontos a disparar, y háganlo». Robert hace un instante de silencio mientras señala el viejo y grande roble, y añade: «Miren ese árbol, yo soñé con este día, pero gracias a Dios
No nos faltaron flechas ni combatientes dispuestos. Ovaciones, y comienzan a movilizarse. Y así dejando la colina de los Rovers, típico del general, sigue avanzando. Fueron viendo ante sí un campo de batalla semejante al que ocurría en la última torre, pero en mayor escala, y con maquinarias de asedio rotas o desarmadas, que por lo que se veía nunca pudieron llegar a estar a tiro del castillo, y un terreno lleno de rocas, algunas corridas hasta donde los colorados pudieron. Robert pesó con la mirada el lugar más propicio para avanzar y allí fueron. Y cuando vieron los de primera fila del lado del castillo, como los hombres destrozaban mediante la retaguardia a los colorados que se abrían ante ellos, se dijeron el rumor que esperaban, a los gritos y con festejos. Llegó la espada azul 13, llegó la muerte, y cayeron muchos colorados más, hasta que el general colorado que estaba al mando decidió sacar sus tropas por donde pasaba la muerte y sus seguidores. Mientras que en el castillo, felices recibieron a la alianza, y ya no dudaron más las 5 torres en ser parte. Alcanzó con que Robert se acercara para inclinar una pelea trabada hacía mucho tiempo a su favor. Fin de este capítulo. Suscríbete y recomendá el canal, y si comenzaste por aquí, tenés todo el audiolibro para escuchar desde el principio, en la lista de reproducción de Lucendir y la Espada Azul. Éxitos y buenos caminos por siempre. Javier Rubén Sinachi.